Hola, buenas tardes, iglesia. Dispón tu corazón el día de hoy para alabar a Dios con todo tu ser. Ahí donde estás, dale un fuerte aplauso a Dios. Alza tus manos y dale gracias. Gracias, Padre. Te amamos. Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará, esta pasión, todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Vamos, cele tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará, esta pasión, todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Y tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Con tus palmas, te adoramos, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre. Yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Y tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Oh, para siempre somos tuyos. Aleluya. Vamos a dar ese fuerte aplauso a Dios. Señor, Te vivimos exaltamos, para ti. Señor. Señor, vivimos para adorar, para exaltar, para engrandecer tu santo y bendito nombre. Señor, ven a ese lugar. Señor, hemos dispuesto nuestro corazón para honrarte, para alabarte.
Señor, levantamos nuestra voz aquí y ahí en nuestras casas, junto con nuestras familias. Señor, vivimos para ti. Porque no hay en casa, toma su familia. Yo no sé lo que esté haciendo, pero si ha dispuesto este tiempo, ¿por qué no toma su familia y juntamente con nosotros le dice de esta manera? Gracias, Señor Jesús. Tu nombre quiero exaltar, tu corazón hacer feliz y conmover tu corazón, Dios, y darte lo que soy. ¿Por qué no lo dice una vez más? Tu nombre quiero exaltar, tu corazón hacer feliz y conmover tu corazón, Dios, y darte lo que soy. Tu nombre quiero exaltar, tu corazón hacer feliz y conmover tu corazón, Dios, y darte lo que soy. Y es por ti, y por ti hoy vivo yo. Tú eres digno, Dios. Tú eres digno, Dios. Tu nombre quiero exaltar, tu corazón hacer feliz y conmover tu corazón, Dios, y darte lo que soy. Y es por ti, amado Dios, y por ti hoy vivo yo. Tú eres digno, Dios. Tú eres digno, Dios. Y es por ti, y por ti hoy vivo yo. Tú eres digno, Dios. Tú eres digno, Dios. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, adorarte a ti. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, adorarte a ti. Levantamos nuestra voz y lo decimos. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, adorarte a ti.
fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús.
sé exaltado en los cielos, sé exaltado. Oh, inigualable, poderoso, poderoso Señor, porque en estos últimos segundos ahí en tu casa le das gracias a Dios. Abre tu boca ahí donde estás y dale gracias a Él. Porque el día de hoy estás vivo, el día de hoy puedes seguir alabándole, puedes seguir adorándolo como familia. Dale gracias a Él. Oh Señor, gracias, amado. Te damos gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Este y todos los martes tendremos nuestra reunión presencial y en línea que hemos titulado Orando por tu necesidad, el cual juntos como iglesia estaremos clamando, intercediendo, peleando juntos en batalla espiritual por nuestras familias, por nuestra tierra y por nuestra ciudad. Así que te esperamos en punto de las 7 de la noche. Conéctate y aquí nos vemos. No pierdas tu pasión. Tienes un propósito, tienes un destino. Y por más dificultades que tengas en la tierra, no pierdas tu pasión. Hola familia, ¿cómo estamos? Buenas noches, qué gusto estar otra vez aquí en las instalaciones de Ministerios Filadelfia, transmitiendo para todos ustedes que están en las plataformas de YouTube y Facebook. A todos les mandamos un saludo afectuoso, con gozo, con alegría, viendo que todos ustedes están ansiosos por estar escuchando la palabra de Dios. Y como siempre tenemos el equipo aquí de Ministerios Filadelfia, los pastores estando con ustedes. Pastor Eric, ¿cómo estamos? Hola pastor, muy buenas noches, y a toda la iglesia, a toda la familia Filadelfia, les saludamos con mucho gusto. Tenemos una expectativa y un hambre de poder escuchar y aprender más de la palabra de Dios. Así que hermanos, pongan mucha atención a esta enseñanza que seguro va a bendecir su vida. Cuauhtémoc, ¿cómo estamos? Hola pastor, buenas noches. ¿Qué tal hermanos, amigos? Aquí estamos progresando ya con mi brazo. Primero Dios, Él nos está ayudando, nos está fortaleciendo. Y les damos la bienvenida. Qué bueno que ya usted está listo, conectado y atento para aprender en esta noche. Bienvenidos, y recuerde usar este medio para poder evangelizar y hablarle a más gente que usted aprecia. Bienvenidos. Pues hoy tenemos un gran tema, de los temas preferidos de nosotros para ver el fruto en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra vida. Hay principios que no cambian, tanto para poder ser un hombre que produzca mucho fruto en su familia, en su negocio, como en la iglesia. Los frutos siempre
son importantes en todas partes, y yo creo que Dios tiene el anhelo de que su iglesia en este tiempo produzca fruto. Fíjese, note usted, hay veces que nosotros pensamos que no es tan importante el fruto, ¿verdad?, que nosotros podamos dar. Hay gente que nunca ha dado fruto. Recuerdo cuando Jesús, ¿verdad?, vio la higuera y él se acercó pensando que tenía higos, porque dice que aunque no era tiempo de higos, aquella higuera estaba con hojas, se le veían hojas, y cuando una higuera está floreciendo es que debe de traer fruto. Entonces, cuando Jesús se acerca, ve la higuera y no encuentra nada, la maldice, ¿verdad? La maldice y le dice unas palabras muy tremendas: nunca nazca fruto de ti. Y yo creo que nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos que producir fruto. Mira, fíjate lo que dice el libro de San Juan, capítulo 15, y quisiera yo que nos acompañaran. Capítulo 15 de San Juan, en el versículo 8, dice así la palabra de Dios: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Quiere decir que un discípulo lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. Ese es el propósito, y el propósito de Dios también. No solamente de nosotros debe de estar, sino en el propósito de Dios debe de haber, y está en su corazón, el que nosotros podamos producir mucho fruto. Y leyendo yo acerca de esta parábola que Jesús nos enseña, y de lo cual Él saca la palabra para los discípulos, que los discípulos tienen que producir fruto, nosotros tenemos que aprender. Por ejemplo, Él tomó a 12 discípulos y Él los preparó, los formó, caminó entre ellos, y a lo largo de 3 años que estuvo su ministerio aquí, los formó, los enseñó, los adiestró en áreas de la vida ministerial. Pero ellos no podían dar fruto hasta que no viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Vino el Espíritu Santo sobre ellos, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, y vemos cómo empezó la iglesia de 120 a multiplicarse por miles, y avanzar y a ir por todas partes. Y todos esos hombres, los 12 hombres, excepto Judas Iscariote, que después tomó su lugar, Matías, que aunque no sabemos mucho de Matías, pensamos que el 12º apóstol podría ser el apóstol Pablo, y que también produjo una gran cantidad de fruto. Pero ahora yo quiero que nosotros aprendamos y pongamos los fundamentos de cómo Dios procesa a la gente y a los discípulos para que lleven mucho fruto. Dice el capítulo 15, en el contexto de ese versículo, hablando el Señor Jesús, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Creo que hay procesos que Dios trabaja en el pámpano, en la vid, ¿verdad? Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. El Padre es el labrador, y ya esos procesos nos llevan a ser productivos. Y Jesús lo primero que dice: que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. O sea, para que un pámpano pueda llevar fruto, forzosamente tiene que estar ligado a Jesús, o sea, ligado a la vid. Tiene que estar allí pegado a la vid, incrustado en la vid. O sea, ninguna persona que no está adherido al cuerpo de Cristo no puede producir fruto. A mí me ha tocado ver personas que quieren producir fruto sin estar ligados a una congregación. La congregación es el cuerpo de Cristo, y muchas veces esa gente no participa, no se incrusta, no se arraiga a una iglesia, y esa persona muchas veces quiere plantar, quiere hacer una célula, quiere empezar a predicar la palabra, quiere abrir una iglesia. O sea, ninguna persona puede producir fruto si no está pegada a la vid. Ninguna persona, ningún pámpano puede producir si no está pegado a la vid. Así que todos nosotros tenemos que pertenecer a una iglesia local, y en esa iglesia local colocarnos e incrustarnos y arraigarnos en la casa de Dios, sirviendo en la casa de Dios, empezando desde los discipulados, desde que tú inicias y te viene una conversión a tu corazón y empiezas a tener el anhelo de poder predicar a Jesucristo, porque todos tenemos que tener el anhelo. Uno se tiene que
preparar y uno tiene que capacitarse y uno tiene que ver las reglas, las instrucciones de una iglesia para que una persona sea preparada para producir fruto. Nosotros aquí en Ministerios Filadelfia tenemos bien claro que nuestra visión tiene que ver con producir fruto. Entonces nosotros preparamos a la gente desde el primer momento que esa persona llega a la iglesia, le pedimos que se inscriba en un discipulado y que empiece a poder estudiar y a crecer en ese discipulado, y después esa persona está calificada para poder ser un servidor. Y cuando tú empiezas a ser un servidor y empiezas a servir al mismo cuerpo de Cristo, entonces calificas para ser tomado en cuenta para poder estar en un liderazgo. Y ese liderazgo te empieza a dar oportunidades de que tú puedas compartir la palabra de Dios en una casa. Y muchas veces nos ha tocado ver que hombres, personas que se han arraigado, que han llegado a la casa de Dios así, ¿verdad? Con todo su corazón, y que empiezan el proceso desde que llegan a la iglesia en el discipulado y después van creciendo y se les otorga un liderazgo. Muchos de ellos ya son pastores y han producido fruto abundante. Otras personas solamente son servidores, pero también califican para poder ser dar mucho fruto. ¿Por qué? Porque esas personas continuamente están invitando a la iglesia a amigos, a familiares, a vecinos, a compañeros de trabajo, y esas personas muchas veces se están quedando en la iglesia, y esas son personas que están produciendo fruto. Ahora, me llama la atención la segunda parte, es que ya dice el verso 3, en el verso 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Me llama la atención que el siguiente proceso es limpiar. Todos nosotros tenemos que ser limpiados, purificados a lo largo de nuestra vida. Pero si realmente una persona tiene el anhelo de ser un discípulo, el Señor no solamente lo salva y lo trae al cuerpo de Cristo para que sea un miembro de la familia del cuerpo de Cristo, sino que Dios lo limpia, lo limpia para que ese pámpano, para que esa persona pueda producir fruto. Entonces, ¿cómo es el proceso de limpia? Alguien puede decir: pero la sangre de Jesús ya me limpió. Sí, la sangre de Jesús ya limpió todos nuestros pecados, pero muchas veces nuestro hábito no. Nuestros hábitos están allí. En la carne tenemos una lucha constante de la carne y del espíritu, y muchas veces esas obras de la carne están vivas en nuestra vida. Y Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Dios nos mete en un proceso de fuego. Mira, un proceso de fuego para que nosotros podamos ser limpios. Porque nosotros inmediatamente cuando hablamos de limpieza pensamos en agua, pero los procesos de Dios con los discípulos son muy diferentes. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Números, capítulo 31. Libro de Números, capítulo 31, nos habla acerca de las leyes del botín. Y la escritura dice en el verso 22: ciertamente, voy a leer desde el 21. El sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, note usted, el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Si bien dice que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. O sea, hay dos maneras de poder limpiar lo que se tomaba, lo que se rescataba, lo que de alguna manera en la guerra se tomaba. Eran las cosas, había dos tipos de materiales: unos que resistían el fuego y otros que no resistían el fuego y eran pasados por agua. Pero yo te voy a decir una cosa: si Dios nota entre toda la gente un discípulo que tiene un llamado, que tiene un propósito de producir fruto, entonces Dios toma ese discípulo y lo pasa por fuego.
Y dice, pero pastor, eso duele. Claro que sí. Yo nunca he visto que alguien se meta al fuego y no le pase nada. Claro que va a doler, claro que va a haber dolor, claro que va a haber situaciones de quebranto. ¿Por qué? Porque Pedro nos describe algo. Mira, yo te voy a llevar a través de las escrituras para que nosotros no nos sorprenda acerca de una prueba de fuego. Ve conmigo a la primera carta del apóstol Pedro, donde vamos a aprender algo que el Señor nos enseña. En el capítulo 1, versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Pedro nos dice que no tenemos que sorprendernos del fuego de la prueba que ha venido sobre nosotros. Antes, dice Santiago, nos tenemos que sentir con gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, el discípulo que va a producir mucho fruto, forzosamente tiene que pasar por fuego. Y uno no sabe, uno piensa, ¿verdad? A veces recibimos mensajes de la gente que nos dice, ven a Jesucristo y se acabaron tus problemas. Sí. Ahora viene uno a Jesucristo y realmente muchas veces cuando venimos a Jesucristo y venimos en bancarrota y venimos con un matrimonio destruido y venimos con circunstancias tan adversas, ahí viene el golpe de Dios limpiándonos, ¿verdad? Purificándonos con su sangre, limpiándonos, y existe una transformación, una renovación. Empieza a restaurarse el matrimonio, empieza a restaurarse la economía. ¿Por qué? Porque hemos entrado a una bendición. Pero cuando Dios escoge a una persona, en ese momento sabe que esa persona no se puede quedar solamente con la salvación. Forzosamente tiene que entrar en un proceso de limpia, en un proceso de fuego. Y es cuando vienen los problemas, las situaciones adversas. A veces viene el quebranto, a veces viene la pérdida de trabajo, a veces viene la pérdida de salud. Pero todo eso tiene un motivo de que el fuego purifica nuestra vida y salimos limpios, listos para producir fruto. Me llama la atención lo que Jesús dice, es que los pámpanos son limpiados. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo limpiará. Cuando Dios nos ve que no hemos producido fruto, entonces Dios en su amor no nos va a dejar con pámpanos solamente vacíos, sino va a limpiar el pámpano, ¿verdad? Algunas veces me ha tocado leer acerca de la vid. Y los agricultores de la vid dicen que cuando un pámpano, ¿verdad? Cuando Jesús está hablando acerca de que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo cortará, y a otros dice lo limpiará, dice que el viñador nunca va a malgastar o va a cortar un pámpano, porque sabe que los pámpanos son importantes. Porque muchas veces la vid, si usted ha visto, crecen hacia abajo muchas veces y se arrastran los pámpanos y caen en el lodo, se ensucian, y entonces un pámpano ensuciado no puede, o sucio, no puede producir fruto. Y lo que hace el viñador es sencillamente limpiar ese pámpano, lo levanta, ¿verdad? Porque no puede producir allá abajo, lo levanta un poco, lo cuelga y entonces lo sostiene, y ese pámpano empieza a producir. Es el proceso igual con nosotros. Dios no puede permitirse el gusto o el anhelo, ¿verdad? De decir, bueno, este pámpano ya lo salvé y ya se quedó así sin producir. No, Él invirtió la sangre de su Hijo y por lo tanto va a tomar ese pámpano, lo va a levantar, lo va a limpiar y lo va a colgar. ¿Y cómo es la manera que limpia, pastor? Algunas veces es con agua. Cuando Dios sabe que no resistes el fuego, entonces Dios te pasa por agua. Y cualquiera diría, no, pues yo no resisto el fuego, yo que me pase por agua. Pero esa decisión no te toca ni a ti ni a mí. Si yo hubiera pensado y diría, bueno, yo quiero pasar, que me limpien con agua, es más sencillo. Pero Dios dice, no, yo quiero que tú produzcas mucho fruto y por lo tanto necesito pasarte por el fuego. Y entonces nos mete al proceso del fuego, y es allí donde nosotros
somos quebrantados, nos forma un carácter, nos forja Dios un carácter a la medida del fruto que vamos a producir, a la medida del fruto que debemos producir. Y esto cambia la situación. Y por último, quiero llevarte a la escritura donde dice que su iglesia está formada por materiales que resisten el fuego. O sea, quiero que vayas conmigo. Primero la carta a los Corintios, capítulo 3, dice la palabra del Señor. Hablando el apóstol Pablo a la gente de Corinto, diciéndole acerca de cómo se edifica un ministerio o una casa o la vida de un discípulo. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Note usted, capítulo 3, 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. O sea, está hablando del proceso y está hablando de 3 materiales que resisten el fuego y 3 materiales que no resisten el fuego. Pero me llama la atención acerca y compara al Señor con la obra de cada uno. La obra de cada uno es nuestra propia vida, nuestra propia familia, nuestro propio negocio, nuestra propia ministerio o nuestro llamado, ¿verdad?, de ser discípulos. Tiene forzosamente que edificarse con materiales perecederos como el oro, como la plata y como las piedras preciosas. Todos nosotros de alguna manera debemos de saber que queremos ser parte del edificio de Dios. Tenemos y queremos ser parte de ese edificio, de ese gran edificio que es la iglesia. Pero esa iglesia del Señor Jesucristo jamás va a ser edificada con heno, hojarasca o con madera. Sí, ¿por qué? Porque la iglesia tiene que ser probada forzosamente por la obra de Dios, por el fuego. El fuego prueba si verdaderamente nosotros somos discípulos o somos, ¿verdad?, de alguna manera faramayas, somos hojarasca, somos madera o somos heno. No, nosotros debemos de saber que Dios tiene un plan para nosotros, y si ese plan se va a cumplir, obviamente se va a cumplir en discípulos que son de material que resiste el fuego. Yo tengo el anhelo de ser un material que resiste el fuego y he pasado por muchas pruebas, y te puedo decir, gracias a Dios, Él me ha sacado más limpio, ¿verdad?, cada día, y cada día seguramente voy a producir más fruto. Así que, Pastor Eric. Sí, qué increíble lo que estamos escuchando y lo que la palabra de Dios nos enseña, porque es increíble lo que Jesús dice que el que lleva fruto, el Señor lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces encontramos en la Biblia cómo Jesús, Dios, desea que cada uno de nosotros, sus seguidores, sus discípulos, llevemos fruto. Pero no solamente fruto, sino el Señor Jesús dijo mucho fruto. Eso encontramos en este pasaje que hemos tomado como base de esta enseñanza. Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Entonces, algo interesante que Jesucristo dice es que cuando nosotros llevamos mucho fruto, glorificamos a Dios. El Señor recibe gloria, honor, alabanzas cuando nosotros estamos llevando mucho fruto, porque un discípulo de Cristo, como este versículo dice, es aquel que lleva fruto, porque Dios nos bendijo. En el inicio, en Génesis, Dios bendijo a Adán, a Eva, y los bendijo para que fructificaran y se multiplicaran. Así que nosotros también, como seres humanos, pero como discípulos de Cristo, recibimos esa bendición de Dios para que fructifiquemos, para que llevemos mucho fruto. Y un ejemplo de una persona que llevó mucho fruto en la Biblia, por ejemplo, yo lo encuentro en el libro de Juan, capítulo 4,
y el versículo 25. La historia es aquella conversación muy conocida por nosotros, por la mayoría, la conversación de esta mujer samaritana con Jesús. Y en el versículo 25, ahí voy a iniciar la lectura, dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, hablando del Mesías, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús está conversando con esta mujer samaritana que no tenía la mejor reputación. Había tenido 5 esposos, 5 maridos. Con el que vivía actualmente no era su esposo, estaba en una unión libre, si lo vemos de esta manera. Y Jesús entonces está hablando con la mujer. La mujer se sorprende de que Jesús, este maestro, conozca su vida, conozca su pasado. ¿Y qué le responde? Me parece que eres profeta. Sé que ha de venir el Cristo. Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. La mujer se convence. La mujer entonces entiende que verdaderamente ese maestro con el que está hablando es el Mesías. Y como decía la palabra del Señor, que Jesús, Dios limpia a uno para que lleve más fruto. Esta mujer, que no tenía el mejor testimonio ni la mejor reputación en su ciudad, con su familia, ahora está recibiendo la palabra del Señor que le está limpiando. Y dice el versículo 27: en esto vinieron sus discípulos, se maravillaron que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, porque llevaba un cántaro para sacar agua del pozo, y fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, a Jesús. Qué impresionante, porque una mujer que ha tenido un encuentro con Cristo, una mujer que ha sido limpiada con la palabra del Señor, una mujer que se ha encontrado con el Mesías y que se ha convencido de que verdaderamente Jesús es el Mesías, deja su cántaro que representa su vida antigua, sale corriendo con los suyos a su ciudad y va a pregonar y a decirles: vengan, me he encontrado a alguien que me ha dicho todo lo que yo había vivido, lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y dice el verso 30: y salieron no solamente sus amigos, familiares o algunas personas, salieron de la ciudad y vinieron a Jesús, a él. Qué impresionante. Una sola mujer con un testimonio, con una seguridad, con una fe, con una pasión de salir corriendo e ir y confesar, predicar, invitar a toda una ciudad diciéndoles: vengan, vengan, vengan. En el pozo hay alguien que me ha dicho todo lo que he vivido. Creo que me he encontrado al Mesías. Vengan, porque ese Mesías que hemos escuchado y esperado, creo que está allá. Vengan y véanlo. Y dice el versículo 39: vinieron los samaritanos, y dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Qué increíble. Una mujer en las manos de Dios, una mujer como un instrumento de Dios que ahora está llevando mucho fruto, porque este mucho fruto era en toda una ciudad, Samaria, donde había cientos de personas que fueron afectadas y convencidas por la palabra de esta mujer, por su testimonio. Y el versículo 40 dice: entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Los samaritanos le rogaron al Señor: por favor, quédate en la ciudad, quédate con nosotros, te lo rogamos. Y Jesús se quedó 2 días. Imagínense, 2 días tener al maestro en Samaria, 2 días tener al Señor en Samaria, 2 días Jesús visitando una ciudad
todo porque una mujer se atrevió a abrir su boca, a confesar, a hablar de que Jesús era el Salvador, y todas estas familias se convencieron y por 2 días tuvieron al maestro. Y dice el versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de él, de Jesús, y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, por tus palabras, por tu testimonio, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Wow, qué impresionante. Los primeros en la Biblia que descubrieron que Jesús era el Salvador del mundo fueron estos samaritanos. Israel pensaba que era el Salvador para Israel, pero los samaritanos dijeron: wow, ahora creemos que verdaderamente eres el Salvador de Samaria, de Israel. No solo de Samaria y de Israel, eres el Salvador del mundo, el Cristo, el ungido, el Mesías. Todas estas personas tuvieron este entendimiento y esta revelación de Jesús como el Salvador del mundo por una mujer que tuvo un encuentro con Cristo y vino y dio mucho fruto en toda una ciudad, su familia, su casa, su tierra, su gente. Yo creo en el ministerio de la mujer, y aquí en Filadelfia nosotros creemos en el ministerio que tienen las mujeres, en el potencial, en los dones, y como dice Proverbios 31, las mujeres que tienen tantas virtudes, que son mamás, que son amas de casa, que son maestras, que también pueden ser predicadoras, evangelistas, profetas, mujeres de fe que hablan la palabra de Dios a sus familias, a sus amigos. Imagínense el impacto de esta samaritana en toda una ciudad, porque eso es lo que dijo Jesús: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Y esta samaritana, vaya que sí llevó mucho fruto. Ustedes, hermanas, también tienen el potencial, los dones, conocen a Cristo y tienen la unción de Dios para que también sean esas evangelistas, esas profetas, esas voces que van y comienzan a invitar a otras mujeres, a sus familiares en su colonia, comienzan a predicar y dicen: vengan, vean, hemos conocido a Cristo, el Mesías, el ungido. Y cuántas personas Dios las ha llamado para ser esas evangelistas, porque la Biblia dice que Dios a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, maestros. Así que, hermanas, ustedes tienen dones, talentos, y si se han encontrado con Cristo, hablen de su fe, ¿verdad? Anuncien a Jesús a otras personas, así como lo hizo esta samaritana. Isaías 53:11 dice la Biblia que Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando nosotros llevamos mucho fruto y predicamos la palabra del Señor, entonces estamos llevando mucho fruto y el Señor ve todo ese fruto, porque a Cristo le costó su vida, su sangre, para que nosotros fuésemos salvos. Pero dice Isaías: y quedará satisfecho. Que cuando Cristo vea nuestras vidas, Él quede satisfecho con su obra en nosotros y con todo lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Wow, realmente ha sido muy poderoso este testimonio de cómo la samaritana produjo mucho fruto. Y lo que más me impacta, Eric y wow, es de cómo hablamos ahorita acerca de cómo Dios procesa a un discípulo muchas veces a través del dolor, del sufrimiento, pero a otros que no resisten el fuego los pasa por agua. Y esta mujer fue limpiada a través del agua, porque dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, Jesús limpió a esta mujer de 5 fracasos. Era una mujer fracasada en todos los aspectos. Viene la palabra del Señor en ciencia, le muestra acerca de lo que ha vivido. Esta mujer reacciona, entiende que no está hablando con un hombre común y corriente, y desata una bendición no solamente para su vida, sino desata una bendición para la ciudad de Samaria. Y después cualquiera diría: ¿qué pasó con los samaritanos? En el libro de los Hechos nos habla acerca de cómo esa ciudad Samaria llegó Felipe, el diácono, y empezó a evangelizar en un tiempo donde había sido esparcida la iglesia, y empezó a crecer el evangelio ya más firmemente en Samaria, a tal grado que toda la
y toda la gente tenía gran gozo. Ahora ya no solamente porque Jesús se había quedado en Samaria 2 días, sino porque ahora los discípulos ahora ya habían tomado la rienda de las ciudades y se esparcía y crecía la palabra de Dios por todas las ciudades. Wow, qué tremenda bendición de solamente por una mujer que fue limpiada por agua, ¿verdad? Así que Dios está hablándonos a todos nosotros. Pastor Cuauhtémoc. Sí, gracias. Yo creo que a todos Dios nos quiere hacer fructíferos y Dios ocupa las formas, los tiempos, los procesos, como usted lo mencionaba, pastor, para que nosotros podamos ser fructíferos. De una o de otra manera, todos pasaremos en ese sentido para convertirnos como estos ejemplos que ya escuchamos de gente que produce mucho fruto. Y retomando el capítulo 15 de Juan, de donde se inició este tema, habla sobre lo importante y la manera en cómo nosotros llevamos fruto. Y en el versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto. En que llevemos mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por supuesto que todos queremos ser fructíferos. Y el ser fructífero representa muchísimas cosas: logros, avances, hacer discípulos a las naciones, ganar a nuestros familiares, ser prósperos y bendecidos en el trabajo, tener éxito, que nos vaya bien en la escuela, en el trabajo. En fin, el ser fructíferos engloba muchas áreas de nuestra vida. Pero al igual que como decía mi pastor sobre estos procesos de purificación, yo aquí también veo una palabra clave. Del versículo 4 al versículo número 16 encontramos que se repite 11 veces una palabra, y esta palabra que se repite es la palabra permanecer. 3 veces en el versículo 4, una vez en el versículo 5, una vez en el versículo 6, 2 veces en el verso 7, una vez en el verso 9, 2 veces en el verso 10 y una vez en el verso 16. 11 en total la palabra permanecer. Entonces la palabra permanecer tiene mucho que ver con ser fructífero, con ser discípulos fructíferos. Y esa palabra permanecer en el idioma original del Nuevo Testamento, en el griego, significa, entre otras definiciones, quedarse. En otras palabras, tener un compromiso. Y una persona que se empieza a arraigar con compromiso en el lugar que Dios le ha establecido, en este caso en nuestra iglesia Filadelfia, seremos fructíferos. Lamentablemente por ahí leí una estadística de un estudioso en las iglesias en Estados Unidos, en donde dice que solo el 5%, escucha, el 5% del total de la gente que asiste a una congregación produce mucho fruto porque manifiesta compromiso. Entonces una persona comprometida siempre dará fructificación en su vida. Y ejemplo de ello también lo vamos a ver en el libro de los Salmos. Y quiero que pases conmigo, por favor, a esta porción en el Salmo capítulo 92. Salmo capítulo 92, en el versículo número 12. Habla también de árboles fructíferos. Versículo 12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Verso 13: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Mira, habla de árboles fructíferos que aun cuando son viejos, longevos, estos siguen siendo muy fructíferos. Y vuelvo a repetir, yo creo que todos, sin excepción, queremos ser fructíferos en el lugar, en la posición, en el área que Dios nos puso en nuestra congregación. Pero la clave está en estar plantados, y repite conmigo, plantados en la casa del Señor. Yo no sé, por ejemplo, ahorita que es época de lluvias, y que incluso en algunas partes hay huracanes, hay tormentas, que a veces se ha puesto muy fuerte en algunas ciudades, en algunos estados, sobre todo de costa, de playa.
podemos ver que estos huracanes pueden venir y arremeter violentamente contra las ciudades, y que incluso construcciones, hoteles pueden ser arraigados, pueden ser quitados, arrancados y destruidos, y todo a su alrededor. Pero a mí me llama la atención que ahí están las palmeras que, aunque están dobladas por estos fuertes huracanes, notamos que estas palmeras son muy difíciles de arrancar. ¿Por qué? Porque las palmeras tienen raíces muy profundas, porque las raíces tienen palmeras que buscan arraigarse a algo sólido, a algo fuerte, y por eso es que son tan resistentes. En su tallo, en su tronco, también están constituidos de una manera tan fuerte que es muy difícil el poderlas quebrantar. Y a eso se refiere, que así como nos decía nuestro pastor, que habrá momentos que por el fuego seremos procesados, así también las palmeras son sometidas a grandes tempestades. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la Biblia nos compara como esas palmeritas, que tenemos que estar plantados ¿en dónde? En la casa de Dios. Así que cuando nosotros tenemos ese compromiso de estar arraigados y plantados en la casa de Dios, nosotros vamos a empezar a ser fructíferos. Así que yo te digo, iglesia, hermanos, amigos, plántate en Filadelfia, quédate en el lugar que Dios te ha establecido. Hoy en día hay muchas tendencias muy fáciles de ir y venir a un lugar a otro, ir a una congregación a otra congregación. Qué lamentable, como mi pastor lo ha enseñado muchas veces, que hoy en casa no decide el papá, el jefe en casa, sobre qué lugar nosotros vamos a congregarnos y ahí ser fructíferos. Muchas ocasiones lo escogen los hijos, y los hijos le dicen de una manera indirecta a los padres dónde han de congregarse, y eso no es correcto. Cuando nosotros estamos plantados en la casa de Jehová, ahí seremos fructíferos, ahí seremos prósperos, y promete la Biblia que nosotros, ¿verdad?, estaremos vigorosos, estaremos verdes, aún conforme va pasando el tiempo. En vez de que las fuerzas se vayan debilitando, seremos como Caleb, seremos como Josué, que conforme va pasando el tiempo tenemos deseos de fructificar, tenemos deseos de avanzar, tenemos deseos de conquista, tenemos deseos de poseer lugares que Dios nos ha establecido. Escucha, iglesia, Dios nos ha puesto en un lugar donde podemos ser fructíferos, pero que de nosotros dependa plantarnos, meternos a esos procesos de enseñanza, de crecimiento. No importa lo que tenga que venir, que nosotros estemos plantados y resistamos la prueba. Esta es la manera en cómo Dios nos está purificando. Y la palabra también limpiar, a la cual se refería el libro de Juan capítulo 15 versículo 2, dice que nos limpiará para que llevemos más fruto. Y esa palabra limpiar también en griego significa podar. Mira, hace unos años nosotros nos cambiamos de domicilio al lugar que Dios nos ha establecido con mi familia. Y nosotros, cuando llegamos a ese lugar, notamos que teníamos un árbol de limón. Un árbol de limón, y no sé si recuerdas en aquellos años, hace como 5 o 6 años, donde el limón se encareció demasiado. Y en ese tiempo, nosotros cuando llegamos, yo veía que mi esposa barría el patio y barría el limoncito, y ese limón no producía limones. Entonces, ¿verdad?, yo me enojé y le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Vamos a arrancar este árbol porque no produce limones. Y entonces ella me dice: ¿sabes? Yo creo que necesitamos hablar con él y darle tiempo para que este limón, cuidándolo, abonándolo, como dice la Biblia, ¿verdad?, poniéndole una cerca, regándolo constantemente, podándolo, vamos a darle la oportunidad de que pueda dar fruto. Y si a ese árbol no produce fruto, entonces sí, lo cortas. Y yo le dije: va. Así que nos paramos frente a ese árbol de limones y le dijimos: ¿sabes qué? Te vamos a cuidar y hacer todo lo necesario para que puedas producir fruto. Y me acuerdo mis palabras: pero te amenazamos que si no das fruto, te vamos a podar. Y así fue. Yo recuerdo que casi lo dejamos pelón ese año. Pero mira la sorpresa, que los próximos meses empezó a florear ese limoncito.
Y repito, cuando en aquel tiempo, hace años, el limón se encareció, mi esposa puso un letrero en el zaguán de la casa donde dice: se venden limones el kilo a 8 pesos, cuando andaba como por 40 o 50 pesos el kilo. Y lo puso tan barato porque eran tantos limones los que daba ese limón que no sabíamos qué hacer con ellos, que hasta se echaban a perder. Pero ¿qué fue necesario? La poda. ¿Qué fue necesario? Así como mi pastor decía, el fuego, el agua. Entonces yo creo que aquí hay gente, familias, personas que están siendo procesadas, pero que no te estás alcanzando a dar cuenta que Dios te está preparando, capacitando para que puedas ser fructífero y para que puedas producir mucho. Entonces, iglesia, familia, yo quiero que terminemos este tiempo orando juntos y pidiéndole al Señor que queremos ser fructíferos en este tiempo, y que quizá de primera instancia no alcanzamos a ver qué es lo que Dios está haciendo con nosotros, pero Dios nos quiere hacer como esa mujer samaritana, evangelistas. Dios quizá te está preparando para ser un profeta, para ser un pastor. Dios está purificando tus labios como a Isaías y poniendo un carbón encendido para hablarle a tus compañeros del trabajo, de la escuela, jóvenes, señoritas. Dios te está procesando para que seas fructífero. Y yo creo que Dios quiere quitarnos la esterilidad. Dios quiere arrancar todas aquellas cosas que han impedido que tú y yo podamos ser fructíferos. Así que, ¿qué te parece si en esta noche, verdad, tú le dices al Señor y juntos oramos y le decimos: Señor, quiero ser fructífero, quiero que puedas tú ayudarme a crecer, a avanzar, para que mi vida pueda dar mucho fruto para honrarte y bendecirte. Así que en esta noche yo quiero invitarte que te pongas de pie y comiences a orar y a decirle: Señor, hazme un pámpano, una rama fructífera, Señor. Y en estos tiempos donde tú me estás procesando, Señor, yo te pido que limpies todas aquellas cosas que no sirven, que podes de mi vida todas aquellas cosas que estorban y que arrancan, Señor, y que impiden, Señor, y que me han hecho estéril. Pero en esta noche yo te pido que arranques la esterilidad de mi vida, que arranques todas aquellas cosas que han sido un impedimento para que yo pueda ser fructífero y avanzar. Renuncio a la esterilidad, renuncio a la escasez, renuncio al conformismo y declaro que en mi vida y mi casa seremos bendecidos para fructificar. Señor, llévame, Señor, a ese tiempo, llévame, Señor, a todo aquello y a ese propósito que tú quieres hacer en mi vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos conmigo y le dices: Señor, usa mi vida, quiero ser fructífero, quiero ser fructífero. Quita la esterilidad de mi vida, quita la esterilidad de mi corazón, de mis manos, de mis pies, de mi casa, de mi familia, Señor. Quiero ser un instrumento de gloria para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Una iglesia fructífera, declaramos una iglesia bendecida, declaramos, Señor, jóvenes, señoritas, hombres, mujeres,
aún ancianos que serán fructíferos, Señor, en gran medida, a 30, a 60 y a 100 por uno, Señor. Declaramos que tú estás despertando y hablando propósitos, desatando dones, talentos en tu iglesia, Señor, para hacer avanzar tu reino. Lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú levantas una iglesia que brilla, que resplandece en medio de estos tiempos de oscuridad. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Gracias, Señor, creemos en tu palabra, Señor, y yo quiero ser un discípulo que pueda llevar mucho fruto, como en toda tu iglesia lo declaramos. Amén, amén. Vamos a tomar la cena del Señor. También en primera carta a los Corintios, capítulo número 11, en el versículo número 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor Jesús, atribuimos que por medio de la fe es que nuestras vidas han sido guardadas y libradas de la enfermedad y de la muerte. Así que por ello seguimos y seguiremos participando de la cena del Señor, porque confiamos y creemos que en ella hay un gran poder de protección sobre nuestras vidas, porque eso nos hace recordar y valorar el sacrificio de Jesús en la cruz, que por ello es que nosotros ahora, en vez de recibir maldición y muerte, ahora somos bendecidos por tu gracia y misericordia, y también recibimos vida. Gracias, Señor, por tu cuerpo partido por nosotros, y en memoria tuya participamos. Amén. Participe del pan. Verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor Jesús, gracias también por ese sacrificio y por tu sangre que fue derramada. Esa sangre del Cordero inmolado, sin mancha, sin pecado, y que por nosotros te hiciste pecado. Gracias por esa sangre que es vigente, que nos guarda, nos cubre y nos protege, Señor. Gracias, Señor. Declaramos que tú nos guardas y nos libras de enfermedades, de esta pandemia, nos libras de la muerte, protege nuestras vidas y nuestras familias. En memoria tuya, Jesús, participamos. Amén. Participe. Muy bien, pues le animamos a que, si le ha bendecido este mensaje que hemos escuchado, lo pueda enviar a sus amigos, a sus familiares. También les animamos para que el día domingo, de manera presencial, nos pueda acompañar aquí a las 8, 10 y 12 del día. Y también los que estén lejos, a las 10 de la mañana tenemos nuestra transmisión en línea por nuestras plataformas de la Iglesia Ministerios Filadelfia. Que Dios le bendiga y que pueda tener una noche bendecida con toda su familia. Hasta la próxima.